Buenos días y bienvenidos a todos a la plataforma a la sesión de hoy de la plataforma de diagnóstico y tratamiento guiado por la imagen. Hoy como ponente tenemos a Eva Castañé, conocida radióloga torácica y que nos va a hablar de un tema que sigue siendo vigente, como estamos comentando en la charla previa, el diagnóstico de la tuberculosis, diagnóstico radiológico, evidentemente. Y os animo ya a que pongáis vuestras preguntas en el chat o comentarios y después de la presentación de Eva, pues intentaremos dar respuesta y trasladaré vuestras preguntas a Diego, a Carlos, a Juan y a Eva, que por supuesto contestará amablemente. Sin más preámbulos, Eva, por favor, todo tuyo. Muy bien. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación y vamos a empezar. Bueno, espera, voy a quitarme esto de aquí. Vale. Como veis, la tuberculosis sigue siendo un gran problema mundial, ¿no? En el año 2022 hubo más de 10 millones que desarrollaron tuberculosis y causó más de 1 millón de muertos. Y además, la pandemia de COVID causó un impacto con un exceso de muertes por desviación hacia otros temas importantes sanitarios. eh, Más de medio millón de muertes de exceso entre el 2020 y 2022. Esta sería la proporción en la población de hombres, mujeres y niños en el mundo con tuberculosis. Como estábamos hablando ahora hace un momento, pues desde hace años, teniendo en cuenta las altas incidencias que hay de tuberculosis en países subdesarrollados o en vías de desarrollo y la falta de radiólogos, que si tenemos falta aquí, imaginaros en estos países, pues se intentan desarrollar métodos de CAT eh, para poder hacer pues, un screening o una ayuda al diagnóstico de la tuberculosis. Y estos métodos han tenido como una revolución porque en el año 2022, en un documento, la OMS pues dio un espaldarazo a la utilización de estos sistemas de CAT para hacer un screening de tuberculosis en estos países. Centrándonos en los datos en España tenemos una tasa de 8,8 casos por 100.000 habitantes, que estamos pues, bastante más cerca del país europeo que tiene menos incidencia y a mucha distancia de países como Moldavia y Ucrania que tienen una incidencia muy alta. Por suerte, nosotros tenemos muy pocos casos de resistencias a los fármacos y sí tenemos un porcentaje importante de pacientes inmigrantes. Y es curioso ver, como podemos observar en la gráfica, que el pico de incidencia en pacientes inmigrantes es mucho más joven, el pico de máxima incidencia, que el pico de incidencia en los españoles, en los autóctonos, que se desplaza hacia edades pues, más avanzadas. Una reseña histórica muy, muy breve. En el año 1882 se descubre el agente etiológico, lo hace Robert Koch y lo presenta en un eh, congreso en Berlín el 24 de marzo y por eso ese día es el día de la tuberculosis. Por este motivo recibe el premio Nobel. En ese momento se conoce que los enfermos se contagian de uno al otro y entonces por ello se recluyen en sanatorios. En ese momento no hay tratamiento adecuado y se recurre a la colapsoterapia, a intentar colapsar esas cavidades tuberculosas para matar el bacilo. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente muy mayor de nuestro hospital con un plombaje. En los años 40 y 50, o sea, no hace tanto tiempo, aparecen fármacos efectivos y luego volvemos a tener un retroceso en la lucha con la tuberculosis con la aparición del SIDA en el año 85, que hace a estos pacientes muchísimo más sensibles a poder desarrollar tuberculosis. Vamos a hacer un repaso de la patogenia clásica. Eh, Como hemos dicho, se transmite de persona una persona tose o estornuda, estas gotitas que quedan tiempo en el aire, si son inhaladas por una persona que es susceptible, pues se puede formar un foco inicial, que sería el foco de Gaunt, que generalmente es en los lóbulos inferiores, que tienen más ventilación. En estos estadios iniciales muchas veces hay una dispersión hacia adenopatías regionales, mediastínicas e iliares, y luego desde aquí puede irse distribuyendo a otras partes del cuerpo. La verdad es que
el 95% de veces se producirá una curación, ¿no? Y el único signo que vamos a tener de esta infección va a ser pues, un granuloma calcificado, que sería el nódulo o foco de Gón, y la adenopatía calcificada, que formarán el complejo de Ranke, como vemos en este paciente. En un 5% de pacientes que se infectan, pues la inmunidad no va a ser suficiente y van a desarrollar una tuberculosis activa. Y de este 95% de parar y resolver esa infección, pues pueden tener, esa infección queda como bacilos durmientes, latentes, y en algún momento pueden producirse una reactivación que suele ser más frecuente en los lóbulos superiores, que tiene un peor drenaje linfático y más tensión de oxígeno. Los factores de riesgo que son importantes, pues aquí os pongo algunos de ellos y destacaría pues el HIV y la inmunosupresión. De manera tradicional, se había explicado la tuberculosis como primaria o de reactivación, teniendo en cuenta el tiempo desde la infección inicial hasta la manifestación de los síntomas. Y cada una de ellas pues, tenía pues, como sus eh, formas específicas, aunque vemos que hay mucho solapamiento entre ellos. En el caso de los HIVs, pues si estos tienen una inmunodepresión, suelen tener una afectación de tipo primario, y si tienen una inmunidad más normal, pues manifestaciones de reactivación. Pero la verdad es que vemos que hay mucho solapamiento, y haciendo un estudio del DNA de las micobacterias se ha visto que realmente esta eh, separación entre primaria y reactivación probablemente no es correcta. Y en este artículo se hace, eh, tipificando el DNA de las bacterias, cogen un grupo de pacientes que han estado todos infectados recientemente por la misma cepa de tuberculosis, y en unos tienen manifestaciones de tuberculosis primaria y otros de tuberculosis de reactivación. Es mejor referirnos, cuando tenemos infección, a tuberculosis activa. El aspecto radiológico no va a depender del tiempo desde la infección, y los hallazgos de la tuberculosis van a ser un resultado y un equilibrio entre la respuesta del huésped y la virulencia de la micobacteria. Y esto también va a hacer que algunas determinadas etnias tengan tipos de tuberculosis que, por ejemplo, aquí en personas de España, pues sea más difícil ver. Vamos a explicar signos radiológicos clásicos, y voy a poneros pues, unos casos de algunos no tan clásicos. Comentaremos un par de complicaciones y brevemente cuál es el papel de la tuberculosis, porque por supuesto el papel más importante para el diagnóstico de la tuberculosis va a ser la placa de tórax. De manera que os va a resultar incluso pesado, pero en todos los pacientes he querido poner cuáles son los síntomas clínicos, porque suele ser una infección indolente, con un curso lento, y esto a veces puede ser una pista para nosotros, si conocemos la clínica o si buscamos la clínica del paciente, para hacer el diagnóstico. Porque la tuberculosis, pues a veces en algunos casos como estos puede ser fácil de diagnosticar, pero otras veces pues, puede simularnos una neoplasia o sarcoidosis, como vemos, y el diagnóstico puede no ser tan fácil. Vemos aquí una forma clásica de presentación. Tenemos pues, un ensanchamiento mediastínico con este engrosamiento de la línea paratraqueal derecha, y vemos pues, este mediastino con estas adenopatías típicas, aunque no patognomónicas, hipodensas, con una captación periférica del tejido de granulación cuando se le pone contraste, y suele ser más frecuente cuando tenemos una afectación adenopática mediastínica que se afecten el ilio y adenopatías en el lado derecho. En estos pacientes que tienen este tipo de afectación con adenopatías, a veces, como en el caso de esta chica, la afectación pulmonar puede ser muy sutil, como en este caso que hay una opacidad muy sutil en el lóbulo superior derecho. Forma típica de presentación con estas adenopatías hipodensas. Os presento este otro caso de una afectación, de una consolidación en el lóbulo inferior izquierdo. Vemos muy bien el borde cardíaco derecho, perdón, en la derecha. No está afectado el lóbulo medio y está muy bien delimitado por la cisura.
eh, se pensó en la posibilidad de que tuviera una neumonía, se trató con antibióticos, pero la imagen persiste al cabo de 2 meses. Vemos que seguimos teniendo esta consolidación y hay unas imágenes aéreas que estos pueden ponernos sobre aviso de que tenemos una consolidación crónica que no responde a antibióticos. Es una forma de manifestación de la tuberculosis. Si vemos imágenes aéreas, pues puede sugerirnos con más fuerza esta posibilidad. Otra forma de presentación. Esta sería una forma típica de presentación de la llamada reactivación, con una afectación predominante en los lóbulos superiores, una afectación bilateral, que hemos dicho que muchas veces va a ser bilateral esta afectación. Tenemos una cavitación en el lóbulo superior derecho, signos de retracción de los cilios, signos de pérdida de volumen, también de la tráquea. Vemos estas imágenes eh, mm, que probablemente sugieran diseminación broncógena. Y este sería un caso típico que el diagnóstico pues, lo haríamos con una placa y no precisaría de tuberculosis. Este caso se realizó y me sirve para ver en el TAC los signos típicos de actividad. Veríamos esta cavidad con paredes gruesas y algo irregulares y veríamos estas. Tenemos algunas imágenes de consolidación en otras localizaciones y estas imágenes de impactaciones bronquiolares y de nódulos centrilobulares que serían el llamado árbol en brote por el calcium, pues rellenando estos bronquios terminales y también produciendo estos nódulos centrilobulares. Pues estas serían típicas imágenes de tuberculosis activa en el TAC. Quiero enseñaros este caso que vimos hace poco de una paciente que tenía un antecedente eh, de una neoplasia de colon y que presentaba unas opacidades bilaterales que habían progresado en 4 meses. Y la verdad es que teníamos dudas de si la paciente tenía pues una metástasis de su adenocarcinoma de colon o bien podía tener una tuberculosis. Tenía algunas imágenes nodulares bien delimitadas, otras mal delimitadas, imágenes peribroncovasculares. Lo que nos hizo pensar en tuberculosis fueron estas imágenes de dilataciones de los bronquios o esta imagen que vemos aquí de una cavidad que se comunica con un bronquio, ¿no? Las cavidades parece que se forman por focos de gaseosis que se necrosan y que pueden erosionar un bronquio, como pasaría aquí con este bronquio de drenaje, que luego facilitaría la diseminación broncógena. Como veis, pues las imágenes a veces pueden hacernos confundir y, y puede ser difícil realizar el diagnóstico. En este caso, pues tendríamos unas imágenes de afectación con opacidades bilaterales en los lóbulos superiores, con signos de pérdida de volumen. No vemos claramente cavidades, pero teniendo en cuenta la clínica que tiene el paciente, pues sería sugestivo de una tuberculosis más que de una sarcoidosis que podríamos plantearnos a lo mejor que tuviera una sarcoidosis con cambios fibróticos. A veces las cosas pues no son fáciles. Este es el caso de una chica joven de nuestro hospital que tiene unas opacidades bilaterales muy inespecíficas, no tiene signos de pérdida de volumen, no vemos cavitaciones y la verdad es que por la clínica que presentaba se pensó en una tuberculosis y el esputo fue positivo. O sea que a veces las imágenes en la placa pueden no ser fáciles, pueden no ser sugestivas, pero la clínica indolente que presenta el paciente puede ser una buena pista para pensar en tuberculosis. Vamos a pasar ahora al patrón miliar. Y os pongo este caso de esta chica joven que es muy paradigmático y en el que la verdad es que podemos decir con claridad que tenemos un patrón miliar con esta afectación por micronódulos tan difusa en el pulmón. Se lo dijimos al neumólogo que nos comentó el caso de esta chica joven. La verdad es que el neumólogo pues, nos dijo que para nosotros esto era una clara tuberculosis miliar, pero que él pues, le costaba pensar que esta chica porque no tenía ningún antecedente, se encontraba muy bien y la veía muy sana, según nos decía, y quiso hacer
un TAC para descartar sarcoidosis. La verdad es que volvemos a ver y tenemos aquí la típica imagen de los nódulos aleatorios, que algunos los tenemos pues, en la pleura o en las fisuras y que en absoluto tiene una distribución perilinfática que nos sugeriría tuberculosis. Em, Al final convencimos al neumólogo y es verdad que hablamos de factores de riesgo que hacen que sea más probable el tener la tuberculosis, pero no, si vemos una imagen típica como es esta, a pesar de que el enfermo o el paciente esté tan sano, pues debemos seguir diciendo que este paciente tiene una tuberculosis miliar. Os enseño este otro caso de un paciente que llevaban el grupo de infecciosas que tenía una fiebre de origen desconocido y nos vinieron a comentar la placa que nos pareció completamente normal y que sospechaban la posibilidad de que tuviera una tuberculosis miliar y en ese momento, porque la placa demasiado sensible para ver los nódulos miliares, se le hizo un TAC tóraco-abdominal que fue normal. Al cabo de una semana, el paciente vuelve al hospital con clínica de disnea y aquí vemos que la placa, mucho tenemos opacidades en los lóbulos inferiores y hay algunas zonas que si nos focalizamos en ellas, pues podríamos ver imágenes de micronódulos. Se repitió el TAC, os digo que tenía un TAC normal tóraco-abdominal una semana antes y el TAC pues había cambiado completamente. Tenemos múltiples nódulos, una tuberculosis miliar, pero vemos estas opacidades en vidrio deslustrado, principalmente en las bases. Los pacientes que presentan estas opacidades, si son extensas, pueden presentar con más frecuencia disnea y tienen más posibilidad de desarrollar un síndrome respiratorio del adulto. Y por otra parte, estas opacidades en vidrio deslustrado extensas pueden hacernos difícil reconocer los nódulos miliares, tanto en la placa como en el TAC. Vamos a pasar ahora a la afectación pleural, que muchas veces es debida a la existencia de flocos tuberculosos parenquimatosos subpleurales. El hecho de que sean exudados, que podamos tener el hada alto, pues puede darnos una pista que se trate de un derrame tuberculoso. O sea, cualquier derrame unilateral, pues una de las posibles diagnósticos diferenciales, sobre todo unilateral, pues será la posibilidad de que tengamos una tuberculosis. Sí que es verdad que en las placas con derrame pleural tuberculoso muchas veces hay una baja prevalencia de hallazgos que nos sugieran tuberculosis pulmonar. En algunos artículos se habla de que, y estas imágenes de esta tabla es del primer artículo, de que en ocasiones pues el hallazgo más frecuente pues son engrosamientos septales y micronódulos que pueden sugerir que el sustrato sea una diseminación perilinfática subpleural. Y otra cosa que puede ocurrir en estos pacientes y que debemos conocer es que casi un cuarto de estos pacientes que tienen derrames pleurales tuberculosos pueden tener una respuesta paradójica, o sea, un empeoramiento de las lesiones tras el tratamiento. Como os voy a enseñar ahora un caso, esta era una paciente que acude por dolor torácico, febrícula, tiene un derrame pleural pues pequeño o moderado y una lesión bastante sutil en la placa. Se realiza un TAC torácico de estudio. Vemos que la lesión es un nódulo de aspecto necrótico con una cavitación. Finalmente la paciente se diagnostica de tuberculosis y después de un mes de tratamiento vemos que hay un empeoramiento tanto de la lesión pulmonar, que ahora es más evidente, como del derrame pleural. Se trata de una reacción inflamatoria transitoria que no es infrecuente, como he comentado, en los pacientes que tienen derrame pleural tuberculoso y que pues posteriormente pues, el paciente mejora. Son reacciones transitorias. Que no es muy frecuente, en ocasiones, pues la TBC puede darnos imágenes en la pleura que sean indistinguibles de una afectación pleural maligna, como en este caso en el que hay una afectación pleural concéntrica que podemos ver en la placa y en el TAC pues vemos esta pérdida de volumen y esta afectación concéntrica que podría pues en otro contexto
pues, sugerirnos un mesotelioma. En este caso era un paciente inmigrante procedente de África y en el TAC veíamos, aparte del engrosamiento izquierdo, imágenes que no habíamos sospechado en la derecha, con este engrosamiento de la pleura y estas imágenes nodulares en las cisuras. Aunque no sea el diagnóstico, al final lo hicimos por una biopsia transbronquial y aunque no es muy frecuente, pues recordar que puede haber imágenes de afectación pleural que pueden ser totalmente similares a la enfermedad pleural maligna. Este paciente, tras el tratamiento, pues se recuperó, como podéis ver, totalmente sin secuelas. Por ejemplo, este caso de este señor tan mayor que tuvo un derrame pleural tuberculoso en su juventud y en ese momento no había tratamientos efectivos y este derrame pleural no fue tratado y estos entonces pueden llegar pues, a formar estas afecciones pleurales crónicas y muchas veces hay bacilos durmientes en su interior. Este paciente presentaba un dolor persistente y al realizar el TAC pues vemos que ha habido una fistulización hacia la pared torácica y además vemos pues aquí tenemos súper bien preservada la grasa subpleural y aquí pues la hemos perdido, hay una afectación del espacio subpleural y también de la pared torácica. Yo creo que estas complicaciones pues las veremos cada vez más de manera más infrecuente en sitios donde tenemos un buen tratamiento de la tuberculosis, pero está bien, tenemos un engrosamiento pleural calcificado o una colección pleural calcificada y una masa subcutánea asociada, pues debemos pensar en esta posibilidad, en un empiema necesitatis. En ocasiones, la tuberculosis puede manifestarse con imágenes parecidas a signos que vemos en la sarcoidosis, ¿no? Y tendríamos nódulos con distribución perilinfática o cúmulos de micronódulos que en este caso pues no tendrían adenopatías. Los cúmulos de micronódulos en la sarcoidosis cuando se manifiesta así sí suelen tenerlas y si estos cúmulos se asocian a cavitaciones y árbol en brote, pues nos pueden poner una pista de que estamos ante una tuberculosis. En el caso de que los cúmulos de micronódulos sean el hallazgo predominante, estos pacientes suelen tener una menor incidencia de positividad en el esputo y de consolidación y cavitación. Aquí tenemos un paciente con un signo del halo invertido nodular muy bonito. En principio se diagnosticó de sarcoidosis y posteriormente, a cabo de unos meses, pues fue diagnosticado de tuberculosis. Os pongo aquí un diagrama de este primer artículo porque me gusta para ver las diferencias que hay entre la afectación que hemos visto al caso no de eh, centrilobular y con impactos endobronquiales y esta afectación de estos nódulos que estarían en el intersticio, que irían creciendo muy lentamente y con el tiempo sí que podrían tener manifestaciones típicas pues, de una tuberculosis con cavitaciones, con imágenes endobronquiales. Eh, Estos son los datos de este artículo y si se sospecha tuberculosis, incluso si la biopsia muestra en estos casos granulomas no caseosos y el cultivo de esputo es negativo, es necesario realizar un seguimiento de estos pacientes porque, aunque lentamente, pueden acabar desarrollando una tuberculosis. Y os voy a mostrar dos casos de estos cúmulos de nódulos con evolución muy lenta. Este es el primer caso. Este es un paciente que tiene una neoplasia de colon. En el primer TAC que se realiza se ven estas imágenes de nodulitos en los lóbulos superiores, pero bueno, se interpreta como que son imágenes residuales. El paciente en sus controles solo se hace TACs abdominales. En el año 2009 se hace una placa de tórax y llama la atención la asimetría en los dos ápices y se realiza un nuevo TAC de tórax que nos muestra pues, esta gran progresión de estas
imágenes nodulares que ahora pues hay consolidación y nódulos centrilobulares. Finalmente se realiza el diagnóstico de tuberculosis por punción porque no tenía esputos positivos. Y os voy a enseñar este otro caso con una evolución súper dilatada en el tiempo. Tenemos una primera placa que fue interpretada como cambios crónicos. El paciente al cabo de un año por un politraumatismo viene a urgencias, se le atiende del politraumatismo y la verdad es que nadie se mira la placa de tórax y que tenía estas pues, afectaciones en los lóbulos superiores que había progresado claramente y es al cabo de unos cuantos años que vuelve el paciente con síntomas de tos y expectoración de sudores nocturnos y es aquí en donde vemos ya pues imágenes de pérdida de volumen. Fijaros la retracción que tiene ahora de la tráquea. Se sospecha tuberculosis, se le realiza un TAC torácico y en este TAC pues vemos estas imágenes de cúmulos de nódulos, también haciendo el halo invertido en algunos puntos. Vemos también algunas imágenes de impactaciones bronquiolares, aquí, por ejemplo, o por aquí, pero vemos también imágenes de cavitación como aquí más pequeñita o aquí, y es diagnosticado de tuberculosis. Fijaros que la primera radiografía con anomalías era de 5 años antes, ¿no? Bueno, tenemos que pensar en esta forma de presentación con estos cúmulos de micronódulos, que puede ser una forma pues, de las más indolentes, pero que debemos seguirlos porque, pues, como en estos casos, pueden acabar desarrollando una tuberculosis. Cuando hacemos el tratamiento de la tuberculosis, muchas veces las cavidades pues, se curan, se pueden curar por completo y quedar una imagen cicatricial, pero otras veces estas cavidades pueden permanecer ahí como abiertas, como es en este caso. Tenemos una pérdida muy importante de los óvulos superiores, retracción de la tráquea y las dos cavidades que permanecen en los lóbulos superiores, y aquí vemos pues, claramente una imagen redondeada, sugestiva de un micetoma. En el TAC vemos que también lo hay en el lóbulo superior derecho, aunque aquí no parecíamos verlos, y es frecuente que estos pacientes puedan presentar hemoptisis porque esta inflamación crónica que implica la colonización por el aspergiloma, pues hace que se hipertrofien las arterias sistémicas y que estos pacientes puedan mostrar como complicación hemoptisis. Aquí sería un diagnóstico pues, fácil de aspergiloma, pero en otras ocasiones pues, no es tan fácil y el primer signo que nos puede poner en alerta de que está apareciendo un micetoma pues, es el ver un engrosamiento, como podemos ver en una placa respecto a la otra, de la pared de la cavidad y también de la zona de la pleura. O sea que la aparición de engrosamiento pleural o de la cavidad puede ser el primer síntoma de la formación de un micetoma como era en este caso. Podemos observar también, perdonad, la pérdida de volumen que hay en la derecha respecto a la izquierda. Bueno, a veces pueden quedar pocas secuelas, pero si ha habido una afectación importante, pues pueden quedar secuelas importantes. Y como suele haber pues esta necrosis del parénquima, pues muchísimas veces hay pérdida de volumen, ¿no? Como es en este paciente, que tenemos una importante pérdida de volumen de los lóbulos superiores y una importante afectación de los ápices pulmonares. Y, por supuesto, si tenemos toda la evolución y sabemos que el paciente ha tenido una tuberculosis, no vamos a pensar en ellos, pero si no tenemos nada de este paciente, pues podemos pensar que puede tener una fibrolastosis pleuropulmonar. Pero habría un par de detalles en el TAC y por la que nos pondrían pues en otro cuadro, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos pues la típica retracción de la grasa subpleural, que esto no lo veríamos en una fibroelastosis y que esto pues, nos indica la
retracción por parte de estas afectación tuberculosa. Podemos ver granulomas y otra cosa que nos haría diferenciar lo de la fibroblastosis sería que estas lesiones post-TBC pues permanecen estables. Vemos aquí la gran distorsión del parénquima en este paciente en la ventana de pulmón con esta importante retracción bronquial en ambos lóbulos superiores. A veces, pues las imágenes que nos quedan residuales pueden ser bastante importantes, como en este caso, y nos va muy bien poder tener placas previas para decir si estas imágenes pues están estables o no. Y necesitamos al menos que haya una estabilidad en 6 meses para poder decirlo. Y es mejor que hablemos de enfermedad estable que de enfermedad inactiva, porque siempre puede haber algún vacilo por ahí. Pero sí es importante mirar las placas previas y poder decir si la enfermedad es, está estable. Nos vamos acercando ya al final y este es el último caso que os voy a enseñar. Este es un paciente alcohólico que tiene antecedentes de tuberculosis que se trató con éxito en el año 2000. El paciente viene con una recaída en el año 2012 y vemos pues que hay unas grandes cavidades, ¿no? Anfractuosas y que tenemos también imágenes nodulares de impactaciones bronquiolares. Este paciente se trata correctamente y se considera curado y vuelve 2 años más tarde porque presenta una hemoptisis. Como vemos, pues realmente el tratamiento ha sido efectivo y parece como un milagro, ¿no? Que todas estas grandes cavidades pues hayan mejorado tanto. Es verdad que ha habido una pérdida de volumen muy importante. Tenemos aquí cuál debe ser la causa de la hemoptisis, que sería este micetoma. Fijaros aquí que vemos este signo del aire creciente a su alrededor, este micetoma tan alargado, con este aumento del engrosamiento pleural, como hemos comentado antes, por esta reacción inflamatoria que produce, pero con el tratamiento, pues las lesiones mejoran, pero si hemos tenido lesiones muy extensas, pues hay lesiones que pueden quedar residuales, como estas imágenes de impactaciones bronquiolares aquí o estos nodulitos. Y la verdad es que muchas veces es difícil decir si esto está inactivo o no. Nosotros tenemos el anterior, vemos la gran mejoría y si el paciente únicamente presenta hemoptisis, pues podemos atribuirlo al micetoma y pensar que está curada de la tuberculosis. Y otras veces, pues no lo tendremos claro, no sabremos si realmente eh, estas lesiones pues, son residuales y tendremos que hacer un control y ver si hay una estabilidad, ¿no? Por supuesto, el Princeps para hacer el diagnóstico de la tuberculosis, la herramienta principal va a ser la placa de tórax, pero el TAC va a ser más sensible en algunos casos difíciles para demostrar signos de actividad, ¿no? Podremos ver pequeñas cavidades que a lo mejor no vemos en la placa o árbol en brote y también, por ejemplo, en los casos de los cúmulos de nódulos que a lo mejor vemos opacidades pues inespecíficas o mal definidas en la placa. Para entender todas las manifestaciones que podemos ver en la tuberculosis, me gusta la clasificación de este artículo de la JR de hace ya unos años, que habla de progresión local, ¿no? Tenemos estas zonas de necrosis que provocarán pérdida de volumen. Pues tenemos también diseminación a través de los bronquios, esta diseminación broncógena, ¿no? Con los nódulos entrilobulares y las impactaciones bronquiolares, diseminación hematógena, que aquí tendría la tuberculosis miliar, y esta diseminación linfática que podría ser la que produce muchos de los derrames pleurales. Tendríamos las adenopatías típicas hipodensas y también estos cúmulos de nódulos que pueden tener una distribución perilinfática que puede simular una tuberculosis, perdón, una sarcoidosis. Y para acabar, y como notas, pues he ido poniendo la clínica de los pacientes porque me parece que muchas veces puede llevarnos a pensar en tuberculosis.
Hace unos meses hizo una charla sobre tuberculosis el doctor César Pedrosa y él comentaba que teníamos que mirar hacia arriba y hacia los lados, y es verdad, porque en muchas ocasiones la afectación va a estar en los campos pulmonares superiores y va a ser bilateral. Aquí he hecho un resumen de las imágenes que hemos ido viendo y, por supuesto, va a ser más frecuente que podamos tener tuberculosis si tenemos algunos de estos factores de riesgo, pero tampoco debemos olvidar que cualquiera de nosotros puede tener una tuberculosis. Y con esto acabo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Eva, por esta excelente Ujú. presentación, como siempre, espectacular, súper docente. Y seguro que hay comentarios que quieren hacer en el panel de expertos. Hay preguntas también en el chat, pero primero quisiera escuchar a Juan, Carlos, Diego. Seguro que tenéis algún comentario o pregunta para hacerle a Eva. Carlos, tú primero. Tienes el micro apagado. Perdón. En primer lugar, dar las gracias a Eva, me ha encantado y el enfoque me ha gustado mucho y sobre todo me ha abierto la cabeza los casos de micronódulos, porque la verdad es que, sobre todo en el del acúmulo este que deja un halo invertido, perfectamente, vamos, lo podrías calificar de una sarcoidosis. Sí, sí, Incluso sí, totalmente. Incluso en las formas así en vidrio deslustrado difusas con micronódulos, incluso también se podría pensar en eso. Y entonces, en caso de duda de ese patrón, con ese patrón, que la clínica no acompaña, que la cosa no está muy clara, recomendarías un control, como has propuesto, ¿no? Con TAC, en estos casos que es con TAC en 6 meses, ¿no? Más o menos, ¿o en cuánto Sí, tiempo? sí, sí. Yo creo que sí, es una enfermedad indolente y parece ser eh, que esta afectación en forma de cúmulos de micronódulos todavía es más indolente de lo habitual, y para poder ver cambios, sí, le daríamos unos 6 meses, porque es que la placa muchas veces no se acaban de ver bien, son muy pequeñitos y puedes ver opacidades, pero que son muy inespecíficas, que no sabes muy bien qué estás viendo en la placa. Sí, sí. Y otra cosa que te quería, porque yo tenía son casos muy raros, son casos raros, pero que siempre me han sorprendido, ¿no? Sobre malignización en empiemas crónicos, no sé si has visto algún caso, son muy raros, ¿eh? Tipo, no sé, sarcomas y cosas de esas, ¿has llegado a ver algo o no? Hace años vimos un No te caso oigo. de una perdón, Son muy hace raros, años vimos, pero sí, hace años vimos una malignización, sí, pero hace muchos años, sí. Creo que el paciente desarrolló vale, un vale. linfoma, no un sarcoma. Sí, En, linfomas, mm, melanomas y sí, sarcomas o algo así. Vale, vale, vale. mm. Y yo creo que no tengo más preguntas, pero voy a dejar que el resto del panel pregunte. Muy bien, una de las preguntas que ha comentario de Carlos iba a la línea de una de las preguntas que nos ha dejado Carlos. Hay Marcos Mestas en el chat sobre, bueno, el escenario este de cómo informar o un TAC de un paciente que se presenta con los micronódulos perilinfáticos sin TAC previo y esta clínica inespecífica, ¿no? Un poco es lo que habéis comentado de hacer, sugerir el diagnóstico y un control evolutivo, ¿no? Quizás, Eva. Sería. Sí, la verdad es que sí. Por ejemplo, en el primer caso que se ha presentado, que teníamos esas imágenes con una zona focal, con el signo del halo invertido y que además tenía un granuloma calcificado ahí en medio, la verdad es que te quedas, si no tiene adeno, porque normalmente cuando tenemos cúmulos de nódulos en la sarcoidosis muchas veces se acompañan de adenopatías. Suelen ser pacientes jóvenes que tienen adenopatías y que tienen en la sarcoidosis más de un foco, ¿no? Si no tienes adenopatías y encima tienes alguna imagen de un granuloma, la verdad es que, aunque en ese momento no tenga ningún síntoma y el neumólogo te diga que cree que tiene una sarcoidosis y que no le digas cosas raras,
pues Mm, sí, le harías un control y seguirías a ese paciente. Y algunos de ellos, la verdad es que al cabo de años acaban desarrollando una tuberculosis. Lo ujú, único que te deja un poco tranquilo es que piensas que probablemente no sean bacilíferos porque probablemente esos micronódulos pues estén en el intersticio y por eso en muchas ocasiones estos pacientes tienen esputos negativos. ujú. Muy interesante. Juan, seguro que quieres añadir algo Hola, sobre sí, este aspecto general. buenas a todos. Y Eva, felicitarte porque creo que, bueno, ya te he oído alguna vez hablar de tuberculosis y siempre me gustan las charlas estas, así que repasas algo que es tan frecuente y no tan simple siempre, ¿no? Así que enhorabuena. Y tengo dos preguntas, a ver qué opinas sobre situaciones de diagnóstico, ¿no? Es decir, una de ellas era esta que habéis comentado, los micronódulos estos. Una es la respuesta paradójica. La respuesta paradójica, yo no sé vuestra experiencia, es decir, realmente a veces es tan paradójica que acabas aun pensando en ella, teniendo dudas de si es o no es. ¿Cómo la manejáis? Porque, bueno, yo tengo experiencias de realmente tener ahí al clínico y seguro, y al final acabas tomando otras muestras, haciendo intervenciones diagnósticas. Y bueno, es una entidad que está ahí, que es relativamente frecuente y que a veces es espectacular. O sea, es demasiado paradójico. Entonces, ¿qué opinas? ¿Cómo lo manejáis? ¿Te estás refiriendo, por ejemplo, a derrames pleurales, como he Sí, enseñado yo? sí. O Cuando una tuberculosis activa que la tratan sí, y que lejos de mejorar, empeora y pasan 2 meses y sigue empeorando y que realmente vamos, hay casos que realmente no acaban de mejorar y es simplemente por respuesta ujú, paradójica. sí. O sea, te refieres no a un derrame, sino a afectación Sí, pues habitualmente pulmonar, ¿no? nosotros la Sí, respuesta paradójica que hemos visto casi siempre son derrames, que es lo que está escrito en la literatura, derrames que aumentan un sí, poquito. Pero las lesiones pulmonares también suelen aumentar. Entonces ahí, sí. Sí, la verdad es que claro, eh, como bien dices, y cuando hablas también del síndrome de reconstitución inmune, que aunque estos enfermos no sean inmunodeprimidos, tienen imágenes como muy parecidas a los que pueden tener los inmunodeprimidos por efecto inmunológico, claro, acabarías diciendo que es una respuesta paradójica después de descartar otras cosas, como dices tú, ¿no? Pues que no se tome la medicación, yo qué sé, cosas así. sí. O aquí la verdad es que es muy poco frecuente que tengamos resistencia a fármacos, con lo cual eso casi Ujú, quedaría descartado. Y si el paciente está correctamente tratado, eh, lo más probable es que tenga una respuesta de estas inmunológicas que aumente. Pero claro, yo entiendo que ellos quieren descartar pues que se haya sobreinfectado por otra cosa o que tenga otra cosa. Pero es verdad, lo vemos y, y dices, bueno, ¿y ahora por qué está empeorando? ¿No? ¿Por qué está empeorar mucho empeorando? y pasado bastante tiempo, es Sí, decir, 2 meses sí, sí, después, sí. meses, y siguen empeorando y hemos tenido casos que realmente nos han resultado complicados porque al final dudas de ese diagnóstico, ¿no? Dices, Sí, sí, nosotros cosa también a paradójica, veces pero acabamos posiblemente. dudando y dices, ¿y ahora por qué le salen estos nódulos nuevos? Y cuando parece que esté totalmente bien tratado, bueno, en realidad, claro, ese es un diagnóstico un poco de exclusión cuando tenemos esto y no hay más remedio que esperar Ujú, muy bien. y muchas veces cosas que dices tú, Estas cosas nuevas porque han aparecido, les haces un control y desaparecen, ¿no? Ujú. El clínico se ha quedado más o menos tranquilo porque ha descartado otras posibilidades y dices, bueno, pues realmente son fenómenos inflamatorios que por algún motivo, ¿no? Pues está dando nuevas lesiones. Pero sí, también tenemos problemas a veces. Y luego otro tema diagnóstico que no sé si os habrá pasado. A mí me ha pasado varias veces en mi vida y es complicado. Es el ATVC miliar en el anciano. Cuando tienes algo que parece una TBC miliar, tienes un anciano deteriorado, mal, que ves el tag, ves la placa, te parece una TBC miliar. ¿Cómo diagnosticáis eso? Porque no es fácil. Diagnosticar TBC miliar si no hay afectación hepática, que es una biopsia hepática y es sencillo, realmente, ¿cómo lo manejáis? Bueno, desde el punto de vista radiológico, tú te empeñarás, si vemos las imágenes
típicas mira, esto, esto es una tuberculosis miliar. Y yo creo que nuestros clínicos, si tiene, por ejemplo, yo qué sé, una prueba, aunque no tengan el bicho, por así decirlo, porque no lo hayan podido obtener, si tiene una imagen que es característica y tiene, pues yo que sé, un cuantiferón positivo, ellos igual se van a lanzar al No saben tratamiento, ¿eh? mentir. Muy bien. Bueno, Sí, nosotros también alguna vez lo han hecho, sí. pero realmente, claro, te quedas siempre con la duda de cómo se puede. Muy bien. Pues nada, muchas gracias y como digo, enhorabuena porque me ha gustado mucho la sesión. Muchas gracias. Perfecto. Muy bien, Diego, tu turno. ¿Querías añadir algo? Tienes el micro apagado, creo, Diego. ¿Ahora? ¿Ahora? Ahora sí, ¿Sí? perfecto. ¿Me Sí, oís? Vale. sí, Sí, sí. sí, sí. Bueno, felicitar a la doctora Castañé por esta charla tan educativa. La verdad es que siempre que te escucho me lo paso muy bien porque realmente están muy bien estas charlas. Y yo tenía así alguna, sobre todo puntualizar respecto a lo que ha comentado, creo, antes Carlos, ¿no? Respecto a esta afectación en forma de micronódulos. Has enseñado como un caso en el cual se veían unos micronódulos que afectaban la región apical y que evolucionaba como hacia una zona más densa, ¿no? Entonces, claro, comentábamos esto, sí, evidentemente, pues puedes pensar en sarcoidosis, pero la verdad es que yo he pensado más, la verdad es que he pensado más en un adenocarcinoma de crecimiento lento, ¿no? Y de hecho creo que llegasteis a biopsiar, imagino Sí, que descartando esto, sí, ¿no? sí, sí, Y sí. sí, y es un poco lo que quería comentar, ¿no? Que yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que pues lesiones así apicales en forma de masas que tú piensas que puede ser un adeno y luego pues te llevas la sorpresa que es una TBC, porque claro, tampoco tiene clínica de TBC. O sea, muchas veces son pacientes muy asintomáticos o con una clínica muy indolente y que te llevas estas sorpresas, ¿no? Por eso que yo he pensado más en neoplasia, más que, más que en sarcoidosis, la verdad, porque esta forma de sarcoidosis tampoco es tan frecuente, ¿no? O sea, sí que es verdad que está descrito y me parece o sea, es una opción, obviamente, está dentro del diagnóstico diferencial, pero claro, yo incluiría también un poco la afectación en la neoplasia pulmonar, ¿no? El adeno de crecimiento Sí, lento, sí, ¿no? totalmente. Y esto me ha Sí, parecido muy interesante. Y luego respecto a lo de la respuesta paradójica que también habéis comentado, sí que es verdad, yo creo que siguen siendo situaciones muy difíciles, ¿no? de gestionar, ¿no? Porque si bien es verdad que, bueno, lo habitual es que veas una afectación pleural, que progresa, a veces tienen formas de presentación un tanto atípicas, ¿no? Que igual al final acabas haciendo pues biopsia, en fin, y demostrando un poco pues que puede llegar a ser una respuesta paradójica. Por eso que yo creo que estos dos son como dos situaciones desde nuestro punto de vista como radiólogos que muchas veces te hacen actuar de manera, podríamos decir, entre comillas, agresiva, ¿no? Porque no creo que no es fácil de diagnosticar, ¿no? Y es un poco lo que más me ha llamado la atención. Bueno, es quizá lo que me ha parecido más interesante, ¿no? No sé qué opinas. la verdad es que estoy completamente de acuerdo contigo en que este paciente, que además tenía una neoplasia de colon, tienes una lesión en el lóbulo superior derecho, la zona donde más frecuentemente tenemos neos, y se hizo una biopsia pensando también en la posibilidad de que tuviera una neo, ¿eh? O sea, esto es, Vale, es, vale. es, es así. Y luego cuando te miras bien, dices, bueno, hay como micronodulitos en el primer tag, cuando ya lo miras todo así en conjunto y vas reflexionando, pero tienes toda la razón en que de entrada era un poco raro también porque tenía como una zona central más consolidada y luego como unas zonas que parecía que tenías nódulos centrilobulares, pero también es verdad que a veces el adenocarcinoma puede dar nódulos acumulados, o sea que Sí, por me eso parece que sí, 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 me me parece parecía un totalmente caso muy, acertada. un caso Sí, sí, muy, sí, muy, como muy
vamos, muy infrecuente, me parece, Sospecha, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Que sí, yo pensar en totalmente. TBC ante esta imagen me cuesta un poco, vaya. No, Sí, sí, estoy completamente de acuerdo contigo y además tú haces la charla de TBC y todo TBC, pero no, esto pues sí, el por eso diagnóstico que es diferencial complicado. probablemente más probable sería con una neoplasia y más con la localización. Y en cuanto a las respuestas paradójicas, pues es verdad, ¿no? O sea que todos sabemos que puede haber respuestas paradójicas, pero cuando tienes una de ellas, pues el clínico no se Mm, queda tranquilo y quiere descartar no, no, otras cosas y en realidad al final es un diagnóstico de descarte de todo lo demás. O sea, va a ser eso si no tiene ninguna de las otras cosas, ¿no? Pues otra infección, que no haya hecho bien el tratamiento. Aquí las resistencias son muy raras, pero y es verdad que algunas veces igual te hacen pinchar algo porque no están seguros y porque quieren ver qué pasa. O sea que sí, que a veces son un problema clínico, ¿no? Sí, sí, aunque todos conozcamos que pueden ocurrir, ¿no? Ujú. muy bien, muchas gracias. Muy bien, quedan algunos minutos para responder algunas de las preguntas del chat. Una que seguro que estáis de acuerdo sobre el papel esencial de la radiología, de la placa de tórax lateral, ¿no, Eva? ¿Qué te parece la aportación Bueno, del tórax lateral? bueno, la verdad es que sí, ¿no? Que la placa en general y la placa lateral pues puede mostrarnos zonas que a lo mejor no veamos muy bien, ¿no? Por detrás Ujú, del corazón o en las bases. Sí, sí, ujú. sí. Es importante, ¿no? Recordar que en la placa PA no se ve todo el parénquima pulmonar, ¿no? O no se puede, que hay zonas oscuras, ¿no? Y que en la placa Sí, 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 lateral sí. son visibles. Aunque es verdad que la afectación es predominante en lóbulos superiores, pero bueno, sí, no vamos a... que sí, que puede sernos de ayuda la placa lateral, por supuesto. Ujú. Y después también preguntas sobre el uso o la aportación que pueden tener otras técnicas de diagnóstico aparte del TAC y la placa, que ya has dicho que es la piedra angular, pero sobre el uso de la eco, medicina nuclear o otras técnicas que puedan aportar en este caso. en el- Sí, ¿eh? y la verdad es que en cuanto a la medicina nuclear, hace poco hemos tenido un paciente que tenía una afectación pleural, pues que pensábamos que era maligna y que se le hizo un PET y bueno, pues ese PET captaba la pleura como si fuera una enfermedad maligna y resultó ser una tuberculosis. Eh, Ujú, la verdad es que hay algunos artículos que sí que utilizan mucho el PET para, para el diagnóstico de tuberculosis, pero yo creo que con la placa y el TAC muchas veces pues puede ser suficiente. ujú. Muy bien. Am, ya hemos comentado al principio de la charla sobre la oportunidad que suponen las técnicas de inteligencia artificial y realmente, sobre todo no en países, bueno, donde no hay radiólogos o hay menos radiólogos que aquí, pues realmente es una oportunidad, ¿no? Como has comentado en la charla, ¿no? No sé si queríais añadir algo más, alguno de los expertos o Eva, sobre el tema. Sí. Bueno, yo no tengo, la verdad es que desconozco bastante el tema, he leído estos días y bueno, mm, me ha parecido que este documento de la OMS en el que apoya el uso, incluso como primer lector de CATs, que parece ser que tienen una muy buena sensibilidad y especificidad, la verdad es que me ha sorprendido y parece ser que esto pues, ha causado como un revuelo en la evolución de estos sistemas, ¿no? Porque en estos países realmente que no, si aquí no tenemos radiólogos, imaginaros allí, pues están dispuestos, como es una emergencia global de este calibre, a poner máquinas que puedan ser las que hagan un screening, ¿no? Ujú. Sí, sí, muy interesante el tema. Quedan un par de minutos. No sé si queréis añadir algo más o hacer algún comentario más a Eva. Si no, pues daré paso de palabra a Salva, que seguro que os hará un excelente resumen de la sesión. Salva. Nada, pues Víctor, muchísimas gracias por tus comentarios de moderador.
como siempre, muy bien. Y también muchas gracias a los expertos, a Juan Arenas, a Carlos Muñoz y a Diego Barona. Y Eva, yo creo que eres una gran profesora. La verdad es que da gusto oírte de una manera muy tranquila. Has repasado todo. Yo la última diapo en que explicas todos los patrones, la afectación del campo superior es bilateral y con los diferentes patrones que hay, la verdad es que es para tenerlo marcado y tenerlo siempre de base cuando miremos un tórax, ¿eh? O sea que yo no puedo hacerlo mejor que la última diapo que has hecho, ¿eh? No sé si quieres añadir algo más para finalizar. Eva, ¿cómo lo ves? Pues no, lo único que querría decir es que es una pena que estemos abandonando la placa y una pena que perdamos habilidades, ¿no? Pero bueno, no podemos con todo y es lo que hay. Perfecto. Pues nada, seguro que contamos más veces contigo, seguro que Víctor piensa en otras sesiones los próximos meses. Simplemente recordaros que mañana tenemos al doctor Nicolás Franco y al doctor Martí Planas del Hospital Trueta de Girona, que nos va a hablar de pancreatitis aguda en la edad pediátrica, patología y aporte de la imagen diagnóstica. Estáis todos invitados, que tengáis un gran día. Gracias Eva, gracias Víctor, gracias Juan, Muchas gracias Carlos, gracias gracias Diego y a todos gracias Dani. vosotros. Que tengáis un gran miércoles. Un saludo, Gracias. nos vemos. Deu. Gracias. Gracias Dani. Hasta luego. Adiós. Deu. Adiós. Adiós.